Hay trabajos que no se ven, pero sostienen todo lo demás. Ha estado en zonas de guerra, es especialista en logística militar y hoy tiene una misión distinta: acercar las Fuerzas Armadas a la gente. Hoy inauguramos una nueva temporada de LCD con el coronel y subdelegado de Defensa, Juan José Fernández Arrojo. Hola, coronel, bienvenido a LCD Podcast. Buenos días, Carlos, buenos días. Muy bien, hoy estamos aquí para traer la enseñanza de cómo funciona el sistema de la defensa en la provincia de Lugo, de la que usted es un representante más alto, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos comentara un poquito cómo funciona y qué funciones tiene la subdelegación de defensa en la provincia. Las delegaciones y subdelegaciones de defensa se crearon en el año 93, a finales del año 93-94. Y se crearon como consecuencia de que estaban empezando a cerrarse muchos acuartelamientos militares en provincias y estaba a punto de desaparecer el servicio militar. Teníamos una administración muy compleja que estaba basada en un montón de soldados de reemplazo, multitud de bases militares desperdigadas por toda la geografía de España. Y la administración era muy compleja. Para llegar al ciudadano y para llegar al militar que necesitaba esa administración, se pretendió hacer una racionalización de los sistemas. Y todas esas funciones se centralizaron en una subdirección que depende de la Subsecretaría de Defensa, que se llama Subdirección de Administración Periférica. De ahí dependemos todas las subdelegaciones y delegaciones de defensa, que tenemos una estructura similar a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos básicamente es desembarazar a las unidades operativas de sus problemas, de sus necesidades operativas y logísticas. Y nosotros lo que nos dedicamos es la gestión de personal, el apoyo al personal y aquellas otras funciones que quedan desperdigadas y que quedan fuera del ámbito de las unidades. Por ejemplo, por la gestión del patrimonio militar, la ingeniería, el apoyo a la ingeniería en aquellos lugares donde hay industria de defensa potente y hay contratos fuertes, entonces hay que hacer un seguimiento de los contratos, sobre todo el apoyo al personal y el reclutamiento, que es una faceta muy importante del trabajo que realizamos a diario. Una vez aterrizado las funciones y cómo funciona territorialmente este organismo, ¿cuáles son las principales funciones de un subdelegado de defensa? Tiene básicamente dos funciones. Una que es el personal y el apoyo al personal, tanto civil como militar, que depende de nosotros, o el personal civil que quiere entrar en la administración militar como vía de acceso a la administración militar, ya no solo para participar como militar, sino cualquier iniciativa o cualquier propuesta o cualquier necesidad de información que puedan tener, se tramita a través de las subdelegaciones y delegaciones, en este caso de mi subdelegación. Y luego, como somos una subdelegación muy pequeña, también tenemos una parte dedicada a la cultura de la defensa, a la promoción de la cultura de la defensa y al reclutamiento de personal, que se deriva también de del fomento de la cultura de la defensa. Vamos a ponernos en un perfil nacional, a escala nacional, y me gustaría que compartieras con nosotros cómo funciona ahora mismo el sistema de defensa en España a grandes rasgos. Vamos a ver, la defensa nacional se deriva de la seguridad nacional, es una parte de la seguridad nacional. Hay una estrategia, un documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, que es un documento a muy largo plazo. Estamos hablando de 15, 20 años. De ahí se derivan otra serie de documentos que generan las necesidades operativas y de medios y de personal de las Fuerzas Armadas. Hay que pensar que el material militar y el personal de las Fuerzas Armadas no puede ser una estantería y conseguir un cazabombardero o ir a un gran almacén y comprar una fragata. Hoy por hoy, cuando el Gobierno de la Nación determina que las Fuerzas Armadas tienen que tomar parte en una misión, le dan la orden al jefe de Estado Mayor de la Defensa, que diseña la unidad y los medios que hacen falta para cubrir esa misión. Esos medios se solicitan al ejército o los ejércitos correspondientes, que ya los han adiestrado y los han preparado. Los ponen a disposición del jefe de Estado Mayor de la Defensa y hay un momento determinado que se hace un
un acto administrativo que se llama la transferencia de autoridad, momento a partir del cual esas unidades, que son el Ejército de Tierra, de la Armada, el Ejército del Aire o de los tres, pasan a depender directamente bajo el mando del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, que dirige la operación y las unidades en el extranjero o en territorio nacional. El caso de la Dana, por ejemplo, que ha habido miles de soldados y multitud de medios implicados. Los ejércitos forman al personal y preparan los medios, los mandan a la zona de operaciones, se reciben los informes y con esos informes se genera la siguiente generación, la siguiente rotación de fuerzas que van a ocupar esa misión. Y básicamente ese es el procedimiento. Digamos que hay una parte política a largo y medio corto plazo, de adquisición de medios y de personal, y luego hay este sistema que he comentado, interno, para la generación del personal y el material para las operaciones en particular. Muy interesante, ciertamente para la población en general, conocer al detalle, como nos relatas, este tipo de procedimientos, de cómo funcionan, sobre todo en un mundo en el que estamos viendo día a día, en nuestros informativos, nuestros telediarios, que está pues plagado, está trufado de operaciones militares en todas partes del planeta. Es algo que creo que puede ser de gran interés tener conocimiento de lo que nos trasladas, coronel. Los militares tenemos planes para todo. Tenemos un gran archivo con planes para todo. Porque no nos podemos dejar sorprender por el día a día. Bien, entiendo. Las unidades tienen que estar preparadas, los medios tienen que estar preparados, y aunque en un momento determinado pues surja un imponderable, una situación imprevista, tenemos que tener en algún sitio algo que podamos, una carpeta que podamos sacar y a partir de ahí tirar el hilo suficiente para poder hacer la gran red del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué papel desempeñan actualmente nuestras Fuerzas Armadas en el panorama internacional? Nosotros estamos ahora mismo en torno de 14 misiones internacionales y tenemos misiones que son desde lo más sencillo, que es simplemente mandar un equipo de operaciones especiales a instruir a los equipos de operaciones especiales de un país africano, por ejemplo, que eso es una operación de apoyo a autoridades de otros países. Tenemos fuerzas de interposición como Naciones Unidas, tenemos fuerzas que están ahora mismo en el entorno a Rusia y que están desplegadas ahí por mandato de la OTAN y que están haciendo presencia y defensa también. Del orden de 14, y tenemos más de 3.000 hombres y mujeres ahora mismo desplegados en el extranjero. Hemos oído hablar en países vecinos, en torno de la Unión Europea, sobre todo, del tema de la reserva voluntaria, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el papel que quiere cumplir este tipo de...? La reserva voluntaria para mí es un aspecto importante y muy desconocido. La reserva voluntaria permite a un civil ingresar de forma temporal en las Fuerzas Armadas, de realizar allí, aportar sus conocimientos específicos que, según los perfiles que se soliciten, son perfiles que generalmente con los que nosotros generalmente no contamos. Estoy hablando de personal sanitario del que no tenemos suficiente, de ingenieros, de arquitectos, intérpretes o traductores de idiomas, que en un momento determinado pueden servir para, primero, los tenemos adiestrados, se activan anualmente, forman parte de las unidades, pueden escoger el momento en que sean activados o incluso hay unidades que solicitan la activación de voluntarios y se pueden activar cuando quieren y aportan sus conocimientos que son súper valiosos porque nosotros en las Fuerzas Armadas tocamos muchos palos, pero es imposible que lleguemos a todos. Son nuestros embajadores en la vida civil. Esta gente que voluntariamente accede a la condición de reservista voluntario, luego cuando vuelve a su trabajo explica una cosa muy importante, que es cómo son las Fuerzas Armadas y lo muy desconocidas que son nuestras Fuerzas Armadas. Por eso hoy hemos decidido iniciar nuestra segunda temporada con tu presencia, porque nos parece importante por el papel que tiene nuestra universidad, con el compromiso que tiene también con las Fuerzas Armadas y con difundir el trabajo tan importante que, como decíamos en el inicio, lo sostiene todo, ¿no? Quería hablar ahora de un término que se escucha mucho, ¿no? Un concepto que
que se habla, sobre todo a nivel científico universitario, y que es la importancia de la cultura de la defensa. Que pudieras hablarnos un poquito de la importancia de su fomento. Yo hablaría más que de la cultura de la defensa, de la cultura de la seguridad. Que vivimos en un mundo complejo. Yo creo que no hace falta que se lo expliquemos a nadie, porque lo que estamos viviendo desde el inicio del siglo hasta hoy, quizás nadie pensara que pudiera llegar a suceder. Y en nuestro país, y en Occidente en general, creo que hemos vivido una burbuja de seguridad durante muchísimas décadas, pensando que nada nos podía llegar a afectar. Y estoy hablando no solo de la defensa militar, estoy hablando de ciberataques, estoy hablando de problemas sanitarios, del cambio climático, de terremotos, hemos tenido un volcán. Eso todo es seguridad, Entonces nosotros, desde el Ministerio de Defensa, intentamos fomentar nuestra parte, que es la cultura de la defensa. ¿Qué es lo que pueden hacer qué es lo que podemos explicar a nuestros conciudadanos que deben de conocer de la defensa militar de España, para que en un momento determinado con esos conocimientos puedan tomar decisiones importantes? Saber qué es lo que pueden pedirnos, qué es lo que pueden esperar de nosotros, y sobre todo tener criterio para que en un momento determinado puedan valorar, bueno, pues los impuestos que pagan, que sepan para qué van, y qué necesidades qué es lo que en un momento determinado pueden aportar ellos a la defensa nacional. Y ahora me gustaría volver otra vez a Lugo, ¿no? Hablar de Lugo como plaza militar y conocer cuál es su opinión acerca de la importancia que tiene nuestra provincia dentro de ella. Lugo tuvo una importancia. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer también un poco de historia. Vivimos en una provincia que es maravillosa, que tiene montaña, tiene mar, tiene un río maravilloso con unos valles fantásticos, una vegetación, unos paisajes emblemáticos. Tenemos 3 catedrales, Lugo, Mondoñedo y la playa de las catedrales. Pero si Lugo es conocido por algo, yo creo que es conocido por una obra que de civil tiene poco. Es la muralla de Lugo. La muralla es un elemento defensivo que data de la época de los romanos. A ver cuántas ciudades del mundo pueden decir que han tenido guarnición de forma continuada desde hace 2000 años. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero dicho eso también, nosotros, el que conozca Lugo sabe que ha ido perdiendo paulatinamente importancia dentro de lo que es el despliegue militar actual. Ahora mismo en Lugo, aparte de la subdelegación en la que tengo el honor de mandar, hay un pequeño campo de maniobras y de tiro, bueno, no tan pequeño, que es básico para el adiestramiento del personal tanto de Ferrol como de Pontevedra y de Asturias, en la cornisa oeste de la península. Y luego también tenemos unas instalaciones del INTA en el aeródromo de Rozas, que se dedican básicamente, entre otras cosas, pero básicamente a la prueba de drones, de aeronaves no tripuladas. Ahora quería cambiar un poquito el hilo, irnos un poquito a opinión de futuro. ¿Cuál es la perspectiva que tienes de futuro de los retos técnicos y operativos dentro de las Fuerzas Armadas? La inteligencia artificial y los drones, los vehículos no tripulados, están cambiando la forma de hacer la guerra. Y tenemos que adaptarnos rápidamente a esa situación, porque la historia nos dice que el ejército que no se adapta a los nuevos medios pierde, y además pierde muchas vidas. Nosotros tenemos un sistema de lo que se llama lecciones aprendidas muy importantes, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que no nos suceda. La mejor forma de aprender es en cabeza ajena. Y en eso estamos. Por ejemplo, el Ejército de Tierra, que es el que más conozco, porque yo pertenezco al Ejército de Tierra, tiene una iniciativa muy importante, tiene una brigada, la Brigada Alfonso XIII, de la Legión, que es la Brigada 2035. Es una unidad específicamente, es una unidad que se le ha encargado que haga el diseño y el ensayo de todos los medios más modernos que llegan a las Fuerzas Armadas. Y de ahí sacar la doctrina de uso y la validación o no validación de esos medios para el futuro. Una cosa que creo que es importante tener en cuenta es la necesidad de una industria de defensa potente.
España tenemos mucha capacidad, tenemos mucha materia gris, pero hay que ponerla en marcha. Y tenemos que buscar el procedimiento para ser punteros en cosas que ya estamos ahí, pero que nos falta un impulso. Tuviste experiencia en Fuerzas Armadas en Irak, en Bosnia, y a mí me gustaría que pudieras compartir con nosotros esa experiencia, ¿no? Esa experiencia, ¿qué valores has vivido y has podido cultivar, digamos, en esos destinos, y cuál es tu opinión formada de...? Yo he estado mi primera misión fue en Bosnia, luego he estado en Irak y luego he pasado varias veces por Afganistán, he pasado por Kosovo y por Líbano, y digamos que los escenarios más importantes de los últimos 20 años he pasado por ellos. A mí el que más me impactó, quizás porque fuera el primero, quizás porque era gente social, étnicamente muy parecida a nosotros, el ambiente era muy parecido al nuestro, fue Bosnia. Bosnia es como Galicia, la gente es como nosotros, el paisaje es como el nuestro, es una zona donde estábamos nosotros estábamos en la línea Dračevo, Mostar, Trebinje-Nevesinje, una zona que está parte croata, parte musulmana, parte serbia. Y entonces el espacio físico era parecidísimo a Galicia. Entonces, cuando tú llegas a un país que podía ser el tuyo y ves que casa sí, casa no, está quemada o volada, destrozada, que hay gente que lo está pasando francamente mal, inmediatamente empatizas con ellos. Y si yo he aprendido dos cosas de mi experiencia en Bosnia y luego en otros países, he aprendido dos cosas muy importantes. La primera es que es muy fácil destruir y muy fácil construir. O sea, yo cuando llegué a Bosnia y vi las casas destrozadas, los puentes derrumbados, las iglesias y los colegios quemados, yo pensaba en mi país y pensaba, bueno, ¿cuánto hemos tardado nosotros en crear esto? Y un grupo de gente descerebrada en días lo ha quemado todo. ¿Y cuánto va a tardar esta gente en recuperar otra vez el estatus que tenía? Lo difícil que es tener una sanidad, una educación, unas infraestructuras, una seguridad, la libertad, y lo fácil que se pierde. Yo estaba en Sevilla destinado cuando empezó la guerra de Ucrania, y yo con mis amigos lo comento muchas veces. El 20 de febrero del año 22, muchos ucranianos seguro que se acostaron pensando en que al día siguiente tenían que arreglar la lavadora o que tenían que ir a un problema de su trabajo, y 5 días después eran refugiados de guerra. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es fundamental que tengamos en cuenta que hay que luchar por mantener lo que tenemos. Ni un paso atrás jamás. Y dicho eso, otra cosa que yo aprendí en Bosnia, y que creo que es también muy importante, es cómo somos la especie humana. Te encontrabas a niños, siempre llevábamos fruta o llevábamos unos caramelos, y cuando llegábamos a los sitios lo primero que llevaban los niños que estaban, bueno, la gente que estaba refugiada no tenían colegio, bueno, estaban habitualmente, en cuanto sabían que nosotros íbamos a dar algo, y se acercaban. Entonces los niños, los mayores, eran los que primero que cogían, claro, eran los que primeros que llegaban a los sitios, los primeros que cogían las cosas, pero luego las compartían con los chavales, con los críos más pequeños. La solidaridad. Pero también, por otro lado, por mi trabajo específico que yo desarrollé en Bosnia, tuve la oportunidad, la experiencia de tratar con personas que luego me enteré que eran auténticos psicópatas. Entonces, las dos caras del ser humano, que las ves el día a día, con las condiciones normales, esas caras no se suelen ver. Pero cuando vienen las cosas mal dadas, aparece la solidaridad y el apoyo entre personas y la empatía, y aparece el psicópata. Y esas cosas también son cosas que se aprenden cuando se está en zonas complejas. Es un relato apabullante, y es un relato de
de cómo la vida, un relato y a la vez un alegato, ¿no? De cuidar la convivencia, de mimar la convivencia y de ser conscientes de la gran suerte que, como bien ha dicho, hemos tenido durante tantos años y que merece la pena conservar con ahínco. No la podemos perder, nunca. Pues me parece que ha sido un pasaje muy interesante que has compartido con nosotros. Y ahora yo solamente me gustaría poder cerrar esta charla con un mensaje, ¿no?, que quieras trasladar acerca de la importancia de la seguridad, la importancia de la defensa y la importancia de acercarse a nuestras Fuerzas Armadas y conocer el cuantioso y el gran valor que tiene su trabajo. Nosotros damos charlas en colegios y a veces me sorprende el desconocimiento profundo que tienen tanto los profesores como los alumnos, por supuesto los alumnos, de la profesión militar. Y además es un conocimiento muy desviado porque viene de los padres de los niños que han hecho el servicio militar o los abuelos, porque muchos padres ya ni siquiera hicieron el servicio militar. Entonces, lo que pasaba en las Fuerzas Armadas españolas hace 50 años o 40 años y lo que es la actualidad no tiene nada que ver. Si alguien me escucha y tiene en la cabeza ingresar en las Fuerzas Armadas, que se mire al interior y piense si tiene vocación para ello. Porque si no lo tiene, que no lo intente. En las Fuerzas Armadas la profesión es una profesión dura, en lo físico y en lo intelectual. Se pasan momentos muy complejos, pero te ofrece cosas que no te ofrece nadie. Mis compañeros son mis hermanos, no son mis compañeros. He pasado por situaciones muy duras con ellos, muy complejas, y son hermanos. Y vas a manejar materiales que son de la Guerra de las Galaxias y vas a estar en sitios que la gente solo ve en el telediario. Yo he estado en Irak el día que detuvieron a Saddam Hussein, yo estaba en Irak. El día que Kosovo declaró su independencia, yo estaba en Kosovo. El día que se firmaron los acuerdos de Dayton, que teóricamente terminaban la guerra de Bosnia, yo estaba en Bosnia. En Bosnia, en aquella época, las paradas de autobús estaban empapeladas con esquelas. Empapeladas con esquelas. Entonces, son experiencias vitales únicas que te hacen ver la vida de otra manera. Tecnológicamente, ya digo que somos punteros, y vitalmente somos, yo creo que muy interesantes. Pero sí, y solo sí, tienes la vocación para que esto te llene lo suficiente. Si no, no vas a aguantar. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias a ti.